Un gusto, un placer. Vamos a iniciar el último panel de nuestro día 2 relacionado con el tema de competencia en la sala de energía eléctrica. Para ello le doy la bienvenida a la doctora Ingrid Ortiz, que nos va a acompañar como la moderadora del panel y nos presentará a nuestros panelistas. Bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias, María Alejandra. Muy buenos días para todos. Feliz día a todos los que nos acompañan desde sus casas y oficinas. Muy contentos de estar aquí. Un agradecimiento a CIDE y a la Universidad Externado de Colombia por esta invitación. Tenemos por delante un gran reto y es tratar de abarcar un tema fantástico, pero tan solo tenemos 1 hora y cuarto para ello. De manera que mi preocupación era contextualizar a nuestro público, pero eso ya lo han hecho en 2 paneles anteriores, donde se venía hablando de energías renovables y movilidad eléctrica. Y una de las discusiones y varias de las preguntas de los asistentes tenían que ver justo con el tema que nosotros vamos a abordar en este panel, y es el tema de cuánta regulación es necesaria y cuál es como la justa medida entre regulación y competencia y cómo coordinar esa actividad entre las agencias reguladoras y las agencias que tienen a su cargo la defensa de la competencia en los diferentes países que hoy nos acompañan y que están representados en nuestros panelistas. Entonces, sin más preámbulos, voy a hacer la presentación del doctor Juan Pablo Herrera y enseguida le daré la palabra para que él aborde su ponencia sobre el tema de abogacía de la competencia. El doctor Juan Pablo Herrera es economista, con maestría en Ciencias Económicas con énfasis en Teoría Política y Económica de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido funcionario de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación y docente del área de Microeconomía y Derecho de la Competencia en diversas universidades, entre ellas la Universidad Nacional, Externado, Andes, Javeriana y Rosario. Ha sido además conferencista internacional invitado por el Banco Mundial y por la OCDE. Desde el año 2008 está vinculado con nuestra Superintendencia de Industria y Comercio en calidad de asesor del despacho, posteriormente jefe encargado de la Oficina Asesora de Planeación, luego jefe de Asuntos Económicos y actualmente es el superintendente delegado para la protección de la competencia. Doctor Juan Pablo, adelante. Doctor Ortiz, muchísimas gracias, muy buenos días a todos, un saludo muy especial, no solamente a mis compañeros de panel, para mí es un honor compartir con ellos, sino a la Universidad Externado de Colombia, y a cada una de las personas que han tenido bien organizar este maravilloso congreso para hablar desde diferentes dimensiones sobre la relevancia del sector eléctrico en diferentes contextos. Y tal vez uno de los contextos más importantes y cruciales desde esta perspectiva lo constituye la relación que la doctora Ortiz mencionaba entre libre competencia y regulación. Yo creo que uno de los temas que desde la academia a priori uno podría llegar a pensar continuamente es que libre competencia y regulación por definición suscitasen algún grado de tensión. Y parte de lo que yo quiero contarles hoy desde la experiencia de la Autoridad de Competencia Colombiana es cómo hemos venido entendiendo este mandato más como una oportunidad de coordinación interinstitucional con los diferentes órganos reguladores y en particular quisiera referirme a las muy interesantes experiencias que hemos tenido con la Comisión de Regulación, con la CREG, con el Ministerio de Minas y Energía, en un sector tan importante como el sector minero energético. Déjenme simplemente referirme en unos muy pocos minutos al reconocimiento de lo que es libre competencia. Reconocemos la libre competencia económica como un derecho de interés colectivo en Colombia que pues nos supone a todos una serie de derechos, pero también una serie de responsabilidades. Y dentro de este compendio y este ordenamiento jurídico existente en materia de libre competencia, tal vez lo que uno podría reconocer hoy es la presencia de unos instrumentos preventivos y unos instrumentos correctivos sancionatorios. Dentro de estos elementos preventivos existe justamente una gran responsabilidad, enorme responsabilidad que tiene la Autoridad de Competencia y es precisamente la vía de abogacía de la competencia.
Esta figura, establecida en la Ley 1340 del 2009, prevé fundamentalmente una responsabilidad, como lo dije hace un momento, de coordinación interinstitucional entre la autoridad de competencia y todos y cada uno de los reguladores, inicialmente, tal como está previsto en el ordenamiento jurídico colombiano, del orden nacional. De tal forma que la autoridad de competencia termina siendo un abogado en materia de libre competencia frente a los riesgos que, derivados de las diferentes iniciativas de regulación, podría llegar a tener la pérdida de competencia. Creo que este es uno de los elementos más interesantes para tener en cuenta, en donde desde el artículo 7 de la Ley 1340 del 2009, con la reglamentación respectiva del decreto 2897 del 2010 y la resolución 44649 de ese mismo año, se estableció un primer mecanismo de coordinación, en donde sistemáticamente el regulador debería evaluar, una vez ha transitado todo el proyecto de regulación por el respectivo estudio de mercado, los diferentes espacios de socialización, los diferentes recepción de comentarios, si el proyecto prácticamente previo a expedir pudiese llegar a tener afectaciones en la libre competencia. Y para ello, pues, la autoridad de competencia, tomando buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, ha tenido bien listar un marco de referencia que de una u otra manera permite establecer cuáles pueden llegar a ser las preguntas que el regulador podría plantearse. La primera de ellas, si el proyecto regulatorio tiene la potestad de afectar la participación o el número de agentes dentro del mercado. La segunda de ellas, si el proyecto regulatorio puede llegar a afectar los incentivos para competir. Y la tercera pregunta, marco, es si efectivamente el proyecto regulatorio puede afectar la capacidad para competir. Al interior de cada uno de estos tres grandes cuestionamientos, pues en la resolución 44649 se establecen puntos específicos para orientar en ese ejercicio de autoevaluación del regulador de cara a revisar si efectivamente habría o no mérito de someter a consideración el respectivo proyecto regulatorio para que la autoridad de competencia avance en proferir un concepto. Pero tal vez es muy importante reconocer que desde la Ley 1955 del 2019 y particularmente en lo concerniente al artículo 146, por primera vez la autoridad de competencia tiene facultades oficiosas, lo cual pues, básicamente se traduce en la posibilidad de que la autoridad de competencia pueda avanzar en detectar aquellos proyectos regulatorios próximos a ser expedidos que, a juicio de la autoridad de competencia, debieran ser revisados cuidadosamente antes de su expedición. Y para ello, uno de los grandes compromisos que la doctora Ana María Pérez, a cargo del Grupo de Abogacía de la Competencia de la Delegatura para la Protección de la Competencia, actualmente lidera, es justamente desarrollar mecanismos de alerta temprana para poder entrar en conversación y, como lo dije, en un mecanismo de coordinación interinstitucional, alertar cuáles son las posibilidades que efectivamente el proyecto regulatorio podría llegar a tener en aras de afectar libre competencia y, pues, en ese sentido, ver la pertinencia de acudir a la autoridad de competencia para poder avanzar en lo que corresponde. La sala de consulta del Consejo de Estado desde el año 2013 ha sido enfática en reconocer lo importante que es para cada uno de los reguladores tener en cuenta este mecanismo de coordinación interinstitucional. En su concepto, pues ha alertado que el no pasar por esta figura de abogacía de la competencia puede traducirse en un riesgo de nulidad o, habiendo pasado y habiendo recibido el concepto, el apartarse sin justificación debidamente motivada podría llevar a la misma situación. Y con ello, pues creo que cada vez más este mecanismo de coordinación interinstitucional está optimizándose y cada vez tenemos la posibilidad de avanzar en conceptos
que de cara al futuro de los mercados, de cara al mecanismo eficiente de asignación de recursos, se traduce pues, definitivamente en una mejora importante, mejora sustancial en este diálogo que existe entre los estamentos del gobierno. Yo creo que uno de los grandes retos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, con el Ministerio de Minas y Energía, es poder continuar en ese mecanismo de articulación permanente. Y creo yo, y seguramente en la segunda parte de este panel tendremos la oportunidad de escuchar de primera mano de nuestra coordinadora de abogacía de la competencia importantes experiencias que como país, diría yo, hemos logrado aprender gracias a esta figura de abogacía de la competencia, en donde la autoridad de la mano con el regulador han alertado riesgos, han hecho algunas sugerencias que han permitido de una manera exitosa no solamente avanzar en la diversificación de nuestra canasta de generación energética en Colombia, sino a lograr importantes reducciones de precios derivados justamente de más pluralidad de agentes participantes en el mercado, de diferentes tecnologías participando en ella. Y lo que viene seguramente seguirá siendo absolutamente interesante, precisamente porque esta sustitución de fuentes de energía a fuentes de energía de no renovables a renovables, convencionales y no convencionales, seguramente tendrá una agenda muy amplia y fructífera en materia de lo que significa esta coordinación. Termino en estos 2 minutos que me quedan de mi intervención señalando que en el transcurso de esta administración en materia de abogacía de la competencia, uno de los grandes compromisos de la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido no solamente ser muy claros, categóricos en las recomendaciones que hace en cada uno de sus conceptos a efectos de facilitar la adopción de la respectiva recomendación realizada, sino seguir trabajando de una manera muy intensa en reconocer y en generar espacios de capacitación y de socialización de lo que hacemos de cara a promover la libre competencia desde la figura de abogacía de la competencia y de cara también de comprometer cada vez más a cada uno de los organismos reguladores en Colombia para que de la manera más expedita y efectiva posible logremos generar encadenamientos y buenos lazos de comunicación para garantizar que la libre competencia pueda promoverse y pueda protegerse, reconociendo que la autoridad de competencia celebra toda aquella regulación que definitivamente estimula la creación de nuevos mercados, la participación de nuevos agentes, la pluralidad de cada uno de los agentes que en cada lado del mercado puede existir de cara a una asignación eficiente de recursos. Han sido prácticamente más de 145 conceptos de abogacía de la competencia que desde el 23 de septiembre del año 2018 y hasta el 30 de abril hemos tenido oportunidad de producir. Y el compromiso, con esto simplemente termino, es reconocer que desde la autoridad de competencia celebramos que existan sectores como el sector energético colombiano en donde cada vez más seamos muy conscientes de los beneficios de la libre competencia y estamos con el firme propósito de reconocer que tanto herramientas correctivas sancionatorias como herramientas preventivas terminan siendo elementos complementarios sustanciales para garantizar no solamente la creación de una cultura de libre competencia transversal en cada uno de los sectores de la actividad económica, sino para garantizar eficiencia en asignación de recursos, bienestar en consumidor y libre participación de los agentes del mercado. Así que, de nuevo, doctor Ortiz y todos los organizadores, muchísimas gracias por la invitación que me hacen para dar esta reflexión y espero no haber agotado los minutos que usted muy gentilmente me ha brindado. Muchas gracias. Justo a tiempo, doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. Y usted pone sobre la mesa algo que, como comentaba al inicio de nuestro panel, ya venía, digamos, desde esta mañana discutiéndose, y es hasta qué punto la regulación puede promover mercados más eficientes, mercados más diversos, permitir el ingreso de nuevas formas de generación, pero hasta qué punto también en algunos momentos esa regulación se puede convertir en un mecanismo para generar
barreras de acceso a los mercados y para dificultar la entrada de competidores potenciales y mantener, digamos, algunas estructuras oligopólicas en la prestación de ciertos servicios, especialmente en el de la energía eléctrica. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo, por sus contribuciones. Y a continuación vamos a escuchar la experiencia del doctor Francisco Ochoa, quien es abogado titulado en la Universidad de Lima, con maestría en regulación con especialización en servicios públicos en el London School of Economic and Political Science. Cuenta con especializaciones en Derecho de las Concesiones, Derecho Administrativo, Económico y Administración de Negocios, con más de 10 años de experiencia en temas de Derecho Administrativo General y Económico, Simplificación Administrativa, Tributación Municipal y Derecho de la Competencia. Ha sido subjefe de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y vocero oficial en medios de comunicación del INDECOPI. Muchísimas gracias, profesor Francisco, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Ingrid, y buenos días a todos los ponentes y a la audiencia también. Es un privilegio, en verdad, poder transmitir estas experiencias desde el Perú. Y bien, sí, me ha parecido muy interesante la exposición de Juan Pablo y es algo muy útil para mi exposición, de todas maneras, ya que usualmente cuando participamos en foros sobre competencia, derecho a la competencia, casi siempre todo está enfocado al enforzamiento o litigación contra privados, pero no siempre se le da mucha importancia al ámbito de abogacías de la competencia, ¿no? Es decir, tratar de también enfocar los ojos en la actuación pública. De hecho, lo que se suele ver a nivel internacional cuando se trata de compartir un poco de este tipo de experiencias es ir a temas de ayudas estatales, ¿no? Que es algo medio novedoso, y bueno, abogacías, ¿no? Pero lo que yo les voy a plantear es un producto que es netamente peruano, obviamente inspirado en diferentes experiencias, pero es algo que puede ser bastante disruptivo. Les voy a comentar con este corto tiempo. He preparado una breve exposición de unas láminas, si me permiten poder compartirlo. No sé si se ve en ese momento. Todavía no. ¿Ahora? Ahora sí, ya está en Okay, presentación. Perfecto. La identificación de los riesgos a nivel de regulación por parte de los policy makers en materia de competencia no es nueva, en verdad, ¿no? Un ex cabeza de la Federal Trade Commission en Estados Unidos ya lo identificaba en algún momento diciendo que solo enfocarse en el ámbito privado bajo una política de competencia es bastante problemático, es riesgoso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene una fuerte incidencia a través de su actividad regulatoria para modificar comportamientos, y esos comportamientos, si bien pueden tener una buena intención para favorecer al consumidor, en verdad pueden indirectamente afectarlo, ¿no? Esto es un enfoque holístico que yo siempre trato de plantear del derecho a la competencia o de la política de competencia en general. Muchas veces se piensa que la política de competencia solo puede ser antitrust, solo puede ser enfocado en acuerdos, en temas de concentraciones, ¿no? Funciones empresariales, pero un enfoque de ver la foto más grande involucra no solamente poner la mirada en el comportamiento privado, sino también en el comportamiento público. Así podemos ver diferentes ejemplos. En esta exposición solamente voy a enfocar en la parte regulatoria, pero como les dije, las ayudas estatales pueden afectar la competencia, por temas de discriminación, materia de contratación pública también, o algo que tenemos en el Perú, que no le voy a dar, no va a ser objeto de la exposición, pero sí es muy interesante que tenemos, es el famoso rol subsidiario empresarial del Estado. Esto lo tenemos a nivel constitucional, inclusive, es decir, el Estado no puede competir con el particular solamente en casos muy, muy excepcionales y por ley, ¿no? Entonces hay todo un marco regulatorio constitucional en el sistema peruano que fomenta y privilegia la iniciativa privada. Eso es muy importante, tratar de unir estos derechos de iniciativa privada, derechos económicos, con la política de competencia. Entonces, ¿cómo las barreras regulatorias, y esto felizmente ya lo fue adelantando un poco el ponente anterior, Juan Pablo, la regulación, no hay que ser tibios en esto, la regulación genera sobrecostos. O sea, no solamente hay que decir la regulación puede o no, o sea, la regulación al modificar comportamientos de manera artificial, porque
el comportamiento natural se modifica vía un decreto, a través de un decreto estatal, definitivamente va a generar un impacto en el mercado, un impacto negativo. El tema es que la regulación pueda tener ciertos efectos positivos que compensen eso para que el beneficio sea neto. Definitivamente la regulación siempre va a tener estos efectos de sobrecostos, y esos sobrecostos, por un análisis de racionalidad económica, van a ser trasladados al consumidor final. Entonces, una regulación puede generar, como bien lo dijo Ingrid, una restricción para nuevos agentes, esto y no solamente de aquellos agentes que no puedan cubrir los costos nuevos de la regulación, sino simplemente a veces hasta existen prohibiciones, ¿no? Un ejemplo es cuando el Estado, a través de un gobierno subnacional o nacional, suspende una autorización. Esto simplemente, ¿qué es lo que hace? Es un muy buen caso de captura, si es que no tuviera intereses públicos, obviamente. Los que ya están en la fiesta, en el mercado, se ven beneficiados porque ya aquellos nuevos entrantes no lo van a poder hacer, y es casi imposible, ni siquiera teniendo el presupuesto para ello. Existen casos también en que el propio Estado establece derechos monopólicos sin que se trate de un monopolio natural. ¿No? Existen casos de ese tipo, y la discriminación a través de la regulación también puede ser muy frecuente. Existe un concepto muy importante que muchas veces en las clases de regulación o de competencia no se nos ofrece, o no se ofrece hacia los alumnos, y es, así como la regulación se basa en fallas de mercado, ¿no? Todos aquellos efectos no deseados, ineficiencias generados aparentemente por los agentes económicos, la respuesta a estas fallas también puede generar fallas de gobierno, ¿no? Entonces, una famosa falla de gobierno es aquella que le podemos llamar desplazamiento, un poco citando a Grabowski, en donde se generan efectos colaterales, ¿no? Es decir, busco algo, puedo solucionarlo, pero puede ser que genere un nuevo problema. En materia, por ejemplo, de esta regulación de scooters, seguro esto lo han mencionado en una ponencia anterior, de movilidad eléctrica, una regulación muy asfixiante puede llegar a, inclusive, desincentivar a muchas empresas que ya estaban entrando en el mercado a seguir operando. Y esto a la larga puede generar problemas para la propia supervivencia del negocio, ¿no? Y por lo tanto al consumidor no le vas a dar energías más limpias, y esta buena intención de tratar de generar seguridad a los usuarios, finalmente lo que va a generar es un efecto totalmente contraproducente. No se habla mucho de los sobrecostos que genera la regulación. En el Perú, desde el año 2013, de manera anual, la Autoridad de Competencia identifica de manera cuantitativa, a través de una valoración económica, cuánto es que le reportan ciertas regulaciones intervenidas por la Autoridad de Competencia al mercado. No son todas, probablemente debe ser el 1% de lo que realmente existe, pero a lo que la autoridad le puso el ojo, también lo cuantifica, y al momento de que la autoridad logra resultados eliminando estas regulaciones innecesarias, permite esto mostrarlo como una rendición de cuentas para que la ciudadanía se sepa que también su intervención ha generado beneficios a la sociedad. Es decir, se trata de costear o valorizar los costos directos de una regulación, y luego esto se trata de multiplicar por la cantidad de personas o agentes económicos que han sido beneficiados, ¿no? Entonces, y las cifras son millonarias. Los mecanismos que usualmente se tienen para contrarrestar esto a nivel mundial, voy a aterrizar en este momento al Perú, pero primero a nivel mundial, y esto ya se mencionó hace un momento, no solamente son las abogacías de la competencia, sino también los mecanismos de análisis previo, de mejora regulatoria, que la OECD los ha difundido muy bien en las últimas décadas. Y hay que ver cuáles son las virtudes de cada uno y las limitaciones también para entender la fortaleza del sistema peruano. Las abogacías de competencia son sumamente importantes. Creo que debería dársele inclusive más luminosidad, más reflexión a nivel de los foros de competencia. El ICN, el Banco Mundial, tiene documentos muy importantes al respecto, existen concursos al respecto. ¿Por qué? Porque se sabe que esto es sumamente importante para una política de competencia, pero tiene una gran limitación dada su propia naturaleza. ¿Cuál es? Se basan en mecanismos de persuasión. No existe un enforcement como se trata al privado. Las agencias de competencia usualmente son muy conocidas sancionando con muy altas sumas de dinero a las empresas. Las autoridades, perdón, y las autoridades de competencia suelen hacerse muy conocidas por esto, ¿no? Los titulares que reflejan la actividad de la autoridad de competencia de las autoridades a nivel mundial son las multas, ¿no?
ese mismo tratamiento no se tiene con el Estado, es un tratamiento muy desigual. Con el Estado se tiene la persuasión, se tiene la coordinación, ¿no? De eso se tratan básicamente las abogacías, de acuerdo a los marcos legales existentes, con cargo a que me corrijan los demás ponentes. Y las abogacías en cuanto a la fuerza van desde una abogacía que recomienda únicamente hasta una abogacía en la que la recomendación debe ser objeto de una respuesta, ¿no? Entonces, existen diferentes fuerzas, pero la gran limitación es que la abogacía pide, no exige, ¿no? En los mecanismos de mejora regulatoria, específicamente el más conocido, que es el análisis de impacto regulatorio, o RIA, claro, esto es un mecanismo preventivo, muy en la línea de lo que dijo mi antecesor, en donde los proyectos normativos son el objeto de análisis, ¿no? Y acá sí existe un poco más de enforzamiento. ¿Por qué? Porque existe el poder de veto. Es decir, si no se sigue esta metodología de manera adecuada, llenando un checklist o cubriendo lo mínimo indispensable, puede no prosperar y no publicarse la regulación. Entonces, estamos más o menos entre estos dos sistemas, dos mecanismos a nivel mundial. ¿Y qué es lo que tiene el Perú? El Perú tiene con los controles judiciales habituales, ¿no? Cualquier regulación que está en vigencia y que, no, que tiene problemas de constitucionalidad o legalidad puede ser impugnada, cuestionada ante el Poder Judicial, ante un tribunal constitucional, pero la gran diferencia es que la autoridad de competencia desde hace más de 20 años tiene un mecanismo que permite realizar un control posterior, es decir, una vez que se emite la regulación, no de manera ex ante, un proyecto normativo no, sino una vez que ya está en vigencia, permite realizar un análisis de legalidad, de razonabilidad, un análisis de impacto en la competencia también, pero acá viene la gran diferencia con las abogacías. La decisión, el informe, la resolución que emite la autoridad de competencia tiene carácter vinculante. Esta es la gran característica que no se suele ver a nivel mundial en otras autoridades de competencia. Obviamente no les puedo dar el 100% de certeza de que esto no sucede en otras partes del mundo, pero es algo que raramente se ve, porque tiene tres grandes características. Lo primero es que tiene carácter vinculante, ¿no? ¿Qué significa tener carácter vinculante? Eso es un lenguaje un poco utilizado, bastante utilizado por los abogados, pero quizás para los que no lo son. En palabras simples, vinculantes que están obligados a hacerte caso, ¿no? ¿Y cuál es la herramienta para que te hagan caso? La misma herramienta que tienen las autoridades de competencia, por ejemplo, frente a las grandes empresas como Google, te multo. Esa es, el enforcement punitivo. Esa es una gran arma que tiene la autoridad de competencia, no solamente para sancionar a empresas, sino sancionar a agentes públicos. Y cuando me refiero a agentes públicos, estoy hablando de dos tipos de agentes. A nivel organizacional, es decir, la autoridad misma regulatoria, llámese un ministerio, llámese un regulador de energía, llámese un gobierno subnacional, un gobierno regional, es decir, toda la administración pública, salvo, obviamente, niveles de rango legislativo, como el Congreso, ¿no? El gran regulador, obviamente, una autoridad administrativa no lo puede enmendar. Pero sí a nivel de administración pública, nuestro sistema legal, el peruano, permite este tipo de enforzamiento bajo pena de multa. ¿Y cuál es la multa? Es una multa comparativamente un poquito baja con las multas millonarias que pueden imponerse a los privados, pero es una multa muy representativa, sobre todo, ¿por qué? Porque el segundo agente que puede ser sancionado son los funcionarios públicos. Un oficial puede ser sancionado también. La multa máxima es de hasta 84.000 soles, que en dólares es más o menos 21.000, 22.000 dólares. Es mucho dinero para una persona. Entonces, esa es la gran característica. Y, claro, los mandatos que puede emitir la autoridad son de prohibición de ejecutar la regulación, no derogar. Y acá viene, sí, nuevamente un concepto jurídico que quizás solo los abogados lo entendemos o lo valorizamos, que es, una cosa es desaparecer la norma, la disposición, el decreto, derogarlo, esa es la palabra técnica, y otra cosa es prohibir su aplicación, es decir, puede estar ahí publicado, pero no lo vas a poder aplicar. La autoridad de competencia peruana tiene la posibilidad de esto último. No puede ordenar la derogación porque eso solo lo puede hacer el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, pero sí puede ordenar la inaplicación con efectos generales. Es decir, en un distrito, digamos la capital, se declara barrera burocrática o barrera burocrática ilegal o irrazonable. Cuando se trata de la razonabilidad, porque son aspectos bastante subjetivos muchas veces, el efecto es caso por caso. Cada empresa que viene a cuestionar se le da la razón y la inaplicación de la regulación es para esa empresa. Cuando se trata de un aspecto de legalidad, el efecto sí es general.
Entonces, esa es una gran característica, y simplemente para entender un caso de este tipo, creo que tengo ya 2 minutos o menos de eso, y esto es una idea de por qué es que la Autoridad de Competencia Peruana tiene una naturaleza bastante peculiar, y es que es una autoridad de protección al consumidor, de propiedad intelectual y de otros aspectos que protege el mercado, ¿no? Uno de ellos es el aspecto regulatorio, además obviamente de la Oficina de Antitrust de Libre Competencia. Y un caso, como para que entendamos cómo funciona esta lógica, es que viene una empresa, presenta su reclamo, una denuncia, como si fuera una denuncia de cualquier agente económico, y lo que hace la autoridad es sentar de igual a igual al regulador y a la empresa. Esto es algo que solo uno lo puede ver a veces en el Poder Judicial, pero se puede ver a nivel administrativo. Y tuvimos en algún momento, hemos tenido una serie de casos porque esto va a nivel multisectorial, ¿no? Podemos ver temas desde telefonía, en este caso tiene que ver con un aspecto de hidrocarburos, en otros casos pueden ser temas comerciales. Y lo que hizo la autoridad del Ministerio de Energía y Minas fue decir, miren, tenemos un registro, el registro de los agentes económicos de hidrocarburos, todo lo que tenga que ver con hidrocarburos, y existe la obligación de inscribirse. Entonces, esto ya genera una obligación. Sin eso no puedes permanecer formalmente en el mercado. Pero el ministerio dijo ingeniosamente, como existen muchas multas impagas, lo que vamos a hacer es condicionar la entrada al registro o la modificación, cerciorándonos de que se hayan pagado adecuadamente las multas. Entonces, esto suena bastante lógico para aquellas áreas de ejecución coactiva, suena genial, ¿no? Porque existe ahí un público cautivo para poder pagar la multa. Pero habían ciertos temas de legalidad que no estaban muy bien y de razonabilidad. Porque, claro, las autoridades, para comenzar, y esto es muy importante que se vean en las abogacías también, las autoridades no solamente tienen que demostrar la lógica de la regulación, es decir, que ataque un interés público de manera efectiva, también tienen que saber que están dentro de un sistema legal en el cual los encargos son muy específicos. Y existe una serie de limitaciones que la propia ley, el derecho administrativo, le establece para las autoridades públicas. Es decir, no existe libre albedrío, las actuaciones no pueden ser arbitrarias. Entonces, en nuestro sistema, en la legislación peruana, un título habilitante no puede ser objeto de condiciones por norma administrativa, tiene que esto provenir de una ley. Así que por el lado legal, el ministerio no tenía la competencia, las facultades, las atribuciones para imponer esto. Y por el lado ya de la razonabilidad, que quizás es lo que más a veces interesa al público en general o a los economistas muchas veces, es que se tiene que demostrar 3 aspectos en primer lugar, ¿no? Y son aspectos que provienen no solamente de la idea de análisis de impacto regulatorio, sino de la idea de proporcionalidad en la regulación. Tienes que tener claro cuál es el objetivo público, tiene que haber idoneidad entre el objetivo y la medida regulatoria, tiene que haber un análisis de costos y beneficios, o por lo menos cualitativamente de pros y contras, y tiene que haber un análisis de lo estrictamente necesario, es decir, si existe una regulación B que es menos costosa e igualmente efectiva, escoge esta regulación y no escojas la más cara. Entonces, cuando se le pidió rendición de cuentas a la Autoridad de Energía y Minas, lo único que dijeron fue, bueno, esto va con la seguridad pública. Casi todo, casi por defecto, en temas de hidrocarburos suele atribuirse a la seguridad pública, ¿no? Y en verdad esto no tenía mucho que ver con eso, porque simplemente era una ejecución coactiva disfrazada, ¿no? Entonces esto se declaró una barrera burocrática ilegal, y tampoco, y aparte esto también afectaba obviamente la competencia, porque al tener menos agentes registrados formalmente para realizar algún tipo de actividad económica relacionada a los hidrocarburos, obviamente tenías que estar en el registro. Y más bien, esto desincentivaba la formalidad y la entrada de agentes formales al mercado, ¿no? Porque si tú lo que querías era que cerrar la puerta a todos los agentes para que no entren en el registro, como condicionándole al pago de multas, lo que ibas a hacer en algún momento es obviamente reducir la concurrencia. Y finalmente, la revisión de la facturación también es algo que en algún momento fue cuestionado, en donde la autoridad decía, mira, se están viendo consumos inusuales y los usuarios se están quejando mucho. El mecanismo habitual ha sido siempre un control posterior, es decir, que vía reclamo los usuarios tengan que decirle a la empresa que existe algún problema. Entonces la autoridad lo que dijo fue, no, mira, tú lo que vas a hacer es previamente vas a asegurarte que el consumo sea el fidedigno, ¿no? No vas a hacer un control posterior. Eso suena muy bien para el usuario, pero
el realizar controles previos de la facturación, cuando todo ha sido siempre control posterior, involucra la generación de sobrecostos. De todas maneras va a haber un sobrecosto, lo cual no es malo, pero tiene que ser justificado, ¿no? Entonces, ese tipo de información, por ejemplo, no fue necesariamente provista por la autoridad. Además, que también hubo un problema de legalidad, porque nuevamente las autoridades muchas veces pensamos, porque formo parte de una autoridad también, que uno tiene carta abierta muchas veces para realizar su actividad regulatoria, y no es así, ¿no? Existen límites bastante claros, ¿no? Ya con esto termino, más bien, Ingrid, muchas gracias, disculpen si me he pasado un poco la hora. Este es el análisis de legalidad y razonabilidad, que es muy parecido a los ejemplos que les he mencionado, y cualquier consulta pueden hacerla posterior, no solamente en este foro, sino a este correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Francisco. Muy interesante el mecanismo de Perú. En mi caso no es absolutamente nuevo. Para darle paso inmediato al profesor Mario Emilio Gutiérrez, simplemente señalar que en Colombia muchas veces el control se convierte en un control contencioso administrativo, lo que implica que el particular tenga que ir ante el juez y esperar pues los resultados de una demanda. Y precisamente para hablarnos de la experiencia mexicana y de ese rol del particular respecto de la regulación, viene la intervención del profesor Mario Emilio Gutiérrez, que es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Nuevo León, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Internacional por la Universidad de Tulane, magíster en Derecho Europeo y Comparado con énfasis en Derecho Regulatorio de la Universidad de Oxford y magíster en Derecho con énfasis en Competencia Económica por la Universidad de Cambridge. Cuenta con una especialidad de amparo, así como estudios de maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y es docente de competencia económica en diversas universidades en México. En el ámbito público ha sido diputado local en Nuevo León, director general de vinculación política en la Secretaría de Economía y comisionado nacional de mejora regulatoria en la CONAMER. Fue el principal redactor de la Ley Federal de Competencia Económica Mexicana y lideró el grupo que permitió la reforma constitucional sobre mejora regulatoria y la emisión de la Ley General de Mejora Regulatoria en México. Actualmente, el profesor Mario Emilio se desempeña como abogado general de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias, profesor. Adelante. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por su amable presentación, profesora Ingrid Ortiz. Quiero también saludar a mis compañeros panelistas y agradezco también la oportunidad de participar en este congreso, agradeciendo a quien me formuló la invitación, a la doctora María Alejandra Garzón, y pues muy contento y muy agradecido de estar aquí con ustedes. Pasando a la parte sustantiva de mi participación, la inicio recordando que el principal objetivo que tienen las agencias de competencia económica es la de promover mercados competitivos, lo cual la llevan a cabo mediante básicamente dos acciones: la aplicación de leyes de competencia económica y de acciones de abogacía por la competencia que ya mis predecesores han comentado al respecto, y yo voy a comentar sobre el caso mexicano. La Red Internacional de Competencia señala que típicamente este concepto de abogacía por la competencia, efectivamente, como lo decía el profesor Francisco Ochoa, se refiere a actividades realizadas por las agencias de competencia que buscan, por un lado, persuadir a otras autoridades públicas de no adoptar medidas anticompetitivas innecesarias y, por otro lado, ayudarlas a establecer claramente los linderos de la regulación económica, buscando evitar conflictos de leyes de competencia y otras leyes o regulaciones. Haciendo un poco de historia, para el caso mexicano, el 24 de diciembre de 1992, México adoptó un sistema de competencia económica moderno con la primera emisión de su primera Ley Federal de Competencia Económica. Sin embargo, dicho sistema no logró consolidarse en el país de una forma que generara confianza y certidumbre para promover mercados dinámicos y competitivos en el país. Por el contrario, diversos indicadores ya en el año 2012 nos indicaban que la economía mexicana se encontraba debilitada por prácticas y por regulaciones anticompetitivas, calculándose que por ello
los consumidores mexicanos gastaban alrededor de 40% más en mercados con problemas de competencia de lo que gastarían en caso de que existiese competencia. Conscientes de esta situación, en el año 2013 se reformaron varios artículos de la Constitución mexicana para fortalecer el sistema de competencia económica, pero aquí incluyendo inclusive la atribución de abogacía por la competencia en los artículos 28 y 105 constitucionales. Entonces, a diferencia de lo que nos platicaba el profesor Francisco Ochoa, que típicamente es una acción que no es vinculante, en el caso mexicano sí hay un mecanismo para hacerla vinculante y que inclusive está a nivel constitucional. En la reforma al artículo 28 constitucional se adicionaron varios párrafos, se incluyó uno que establece formalmente la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica, teniendo por objeto garantizar la libre competencia y la concurrencia, previniendo, investigando, combatiendo monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, y se le dotó de facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto. Se decía en aquella época que a la COFECE se le habían dado auténticamente atribuciones verdaderamente draconianas. Y bueno, también se reforma el artículo 105, fracción primera, inciso L de la Carta Magna Mexicana, para establecer que la COFECE se encuentra facultada para interponer controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por normas generales, actos u omisiones contra otro órgano constitucional autónomo federal o contra el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión, y de esa manera combatir aquellas normas generales, actos u omisiones que estime atentan contra su objeto fundacional, es decir, contra aquello que de alguna manera obstaculice, daña, disminuye o impide la libre concurrencia y la competencia económica, y de esa manera se fortalece su facultad de abogacía por la competencia. Derivada de la reforma constitucional de 2013, en el año 2014 emitimos una nueva ley federal de competencia económica aplicable a todas las áreas de la actividad económica y que es de observancia general en toda la República Mexicana. En su artículo 12 se establece entre las atribuciones de la COFECE ejercer la abogacía por la competencia. Efectivamente, ahí en 30 fracciones, hay algunas 4 o 5 de ellas que establece que la COFECE tiene entre sus atribuciones las de emitir opiniones sobre programas y políticas, respecto a anteproyectos regulatorios, respecto de iniciativas de leyes o respecto a leyes y regulaciones que están vigentes y que pueden afectar o disminuir la libre concurrencia y la competencia económica. Claramente, las reformas constitucional y legal a las que he aludido le otorga mayores facultades y atribuciones a la COFECE para ejercer la función de abogacía por la competencia, y quizás una peculiaridad de esta situación es que típicamente, como efectivamente se señalaba anteriormente por el doctor Francisco Ochoa, que en el caso mexicano sí tiene esta facultad, una atribución en la Constitución y en la ley reglamentaria de las disposiciones de libre concurrencia y competencia económica. Ahora bien, en México venimos aplicando la política de mejora regulatoria desde 1989. Sin embargo, esta política ha ido en evolución y se ha ido mejorando. Y para fortalecer los argumentos que he señalado en la parte inicial de mi exposición, quisiera hacer notar que en los años 2017 y 2018 se llevó a cabo en México primero una reforma constitucional y luego una reforma legal en materia de mejora regulatoria que obliga a todas las autoridades públicas del país a observar ciertos principios, aplicar políticas, instrumentos, mecanismos y herramientas para mejorar la calidad de leyes y regulaciones en México y lograr la simplificación de trámites y servicios, en donde las regulaciones no solamente las típicas de que deben ser necesarias y focalizadas, de que deben contar con suficiente información y evidencia, de que deben ser eficientes, que sus beneficios deben ser superiores a sus costos, no, sino que también se incluye que las regulaciones deben de promover la libre concurrencia y la competencia económica
así como deben de favorecer el funcionamiento eficiente de los mercados, incluyendo el reconocimiento de temas de asimetrías en el cumplimiento regulatorio, de procurar que las regulaciones no impongan barreras al comercio, a la libre concurrencia, a la competencia económica, y para ello también esta ley general establece que en los procesos de revisión y diseño de las propuestas regulatorias, así como en los análisis de impacto regulatorio correspondientes, que es una de las herramientas más importantes de la política de mejora regulatoria, se analicen, entre otros aspectos, el impacto a la libre concurrencia y la competencia económica. De esta manera, la conjunción y el trabajo colaborativo de los sistemas de competencia económica y de mejora regulatoria en México permiten que durante el procedimiento de mejora regulatoria se fortalezcan las capacidades de la COFECE, en la Comisión Federal de Competencia Económica, en su misión de prevenir la emisión de políticas, de programas y regulaciones en general que puedan ser anticompetitivas. Para efectos de darle vida a la interoperabilidad colaborativa de los sistemas de competencia económica y de mejora regulatoria, sus agencias, la COFECE y la CONAMER, anteriormente denominada COFEMER, fortalecieron la calculadora de impacto regulatorio para evaluar el impacto en la competencia de las regulaciones. Para ello, la CONAMER revisó su calculadora de impacto regulatorio y adicionó una batería de preguntas, cerca de 26 preguntas se adicionaron en esa calculadora, que buscan determinar si los anteproyectos regulatorios potencialmente pueden generar efectos anticompetitivos. Específicamente, estas preguntas buscan determinar si el anteproyecto regulatorio que se somete a la revisión de alguna manera limita el número de participantes en el mercado, limita la habilidad o la capacidad de sus participantes, reduce los incentivos para competir o limita las opciones y la información disponible para clientes y consumidores. Si derivado de lo anterior se percibe que el anteproyecto regulatorio de aprobarse generará problemas de competencia económica, la COFECE puede conocer oportunamente los asuntos y, en su caso, emitir formalmente, en primera instancia, una opinión que no es vinculante o, inclusive, hasta combatirla constitucionalmente llevando el asunto ante la Corte, ejerciendo con ello sus atribuciones de abogacía por la competencia. Por señalar algunos datos, en el periodo comprendido del 2014 al 2018, la CONAMER recibía 111 anteproyectos regulatorios que, con base en la calculadora de impacto regulatorio, determinó que los reguladores deberían realizar un análisis de impacto regulatorio con análisis de impacto en la competencia económica, mismos que pudieron ser valorados previamente por la COFECE y opinados por esta Agencia Nacional Mexicana de Competencia Económica. Por el otro lado, respecto al tema energético, en el 2013 y en el 2014 se llevó a cabo en México la reforma constitucional en materia energética y la reforma legal con una nueva ley de la industria eléctrica. Dichas reformas tuvieron, entre otros objetivos, avanzar en la transición energética a través del impulso a la capacidad de generación eléctrica con base en fuentes limpias, buscando desarrollar el sistema eléctrico nacional mediante la apertura de un mercado de generación de energía eléctrica, pero conservando el Estado, la rectoría y el control del sistema eléctrico nacional y la exclusividad para transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable. De esta manera, las reformas buscaron incentivar la competencia, la reducción de los costos en la generación de electricidad y motivar la instalación de proyectos más eficientes basados en tecnologías limpias. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que no obstante lo anterior, hay un nuevo gobierno. Desde hace 2 años, el actual gobierno federal mexicano cambió la visión y en los últimos meses ha promovido una serie de cambios normativos con un claro impacto negativo en la libre concurrencia y la competencia en el mercado de generación y el suministro de electricidad. El 1 de febrero de este año, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados y con carácter de preferente una iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, esta nueva ley del 2014, y al presentar la iniciativa de reforma recomendó al Congreso de la Unión aprobarla sin cambiarle una coma. Esto motivó que la Agencia Nacional de Competencia Económica Mexicana, la COFECE,
emitiera una opinión, la 1/2021, en la que recomienda al Congreso de la Unión no aprobar en los términos propuestos dicha reforma, toda vez que de facto elimina la competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad. La COFECE señaló específicamente que la iniciativa podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica, lo que podría traducirse en tarifas de suministro eléctrico más altas que pagarían las empresas mexicanas, los consumidores y el gobierno mediante subsidios. No obstante esto, y pese al esfuerzo de abogacía por la competencia de la COFECE y de otros actores, el Congreso de la Unión aprobó, sin modificarle una coma, la iniciativa de reforma referida, y esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del 2021. Ahora bien, tenemos que tanto el Ejecutivo Federal como el Congreso de la Unión desoyeron aquí la opinión de la COFECE, una opinión que en ese momento no es vinculante. Pero ante esta circunstancia, la COFECE anunció el 22 de abril pasado que interpuso una controversia constitucional contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. En su controversia constitucional ante la Corte, la COFECE consideró que parte de la reforma aludida contraviene los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana. Estos preceptos consagran un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad. Asimismo, la COFECE considera que la reforma a la ley de la industria eléctrica elimina ciertos requisitos que son fundamentales para que exista competencia en el mercado eléctrico, como son la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y transmisión, reduciendo con ello la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores, el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas, otorgando ventajas indebidas en favor de la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, y anulando la capacidad de competir de otros agentes en el eslabón de generación, la regla de acceso abierto a las redes, habilitando negativas de acceso a este insumo indispensable cuando no existen impedimentos o justificaciones legítimas para ello, y que permite a la empresa del Estado, a la Comisión Federal de Electricidad, la adquisición de la energía a través de métodos no competidos, ampliando indefinidamente el régimen legado que originalmente era solamente transitorio. No obstante esto, y si bien es de celebrarse que la COFECE ejerza sus facultades, yo diría su obligación constitucional de abogacía por la competencia para defender la libre concurrencia de la competencia en el sector eléctrico, lo cierto es que la COFECE, en este caso particular, a mí me parece que actuó de manera un poco lenta y tardía. Esto porque ya varias semanas atrás, el juez segundo distrito en materia administrativa especializada en competencia económica ya había resuelto diversas demandas de amparo indirecto, cerca de 20 demandas de amparo, que fueron presentadas por agentes económicos participantes en el sector eléctrico, concediendo la medida cautelar de suspender con efectos generales la reforma a la ley de la industria eléctrica que había presentado el presidente López Obrador. De esta manera tenemos que esta suspensión que se dio no por la abogacía de la COFECE, sino por el ejercicio de abogacía de la competencia realizado por agentes económicos privados que al defender sus derechos de competencia en el subsector eléctrico a través del juicio amparo indirecto, defendieron en general la competencia en el mercado eléctrico nacional. En conclusión, resulta importante la acción de la abogacía por la competencia que la COFECE ha llevado a cabo para promover mercados competitivos en México. Estas acciones de abogacía por la competencia tienen sustento constitucional y legal, y todo esto es muy importante, sobre todo si consideramos que, como ya bien lo señalaban quienes me antecedieron en el uso de la voz, que las distorsiones al funcionamiento eficiente de los mercados suceden tanto por conductas anticompetitivas realizadas por agentes económicos que operan en los mercados, como por la emisión de regulaciones anticompetitivas que emite la propia autoridad pública. Para disminuir este tipo de regulaciones anticompetitivas es fundamental fortalecer la cooperación entre las agencias de competencia económica y las agencias de mejora regulatoria.
Y por otro lado, en ocasiones la COFECE no logra actuar en todos los ámbitos de su competencia con la suficiente rapidez y eficiencia, y ante esta circunstancia el sistema jurídico mexicano afortunadamente permite la acción privada directa de los particulares ante tribunales federales judiciales especializados en competencia económica, y con ello se fortalece el mecanismo de abogacía por la competencia y el sistema de competencia en su conjunto, como lo demuestran acciones en favor de la competencia dentro de la industria eléctrica que han ocurrido recientemente en México. Y lo anterior considero que debe de celebrarse. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mario Emilio. Interesante ver cómo el tema de la regulación puede impactar ya relaciones privadas. En Colombia se comienza a ver todo el tema del private enforcement y cómo cierta regulación y ciertas infracciones a la competencia pueden terminar repercutiendo en relaciones, me refiero a contratos particulares, y cómo en esas relaciones a través de acciones de nulidad de responsabilidad se puede abogar, aunque sea de forma indirecta, por ese cumplimiento de las normas de competencia. Vamos a darle paso al profesor Emiliano García Coso, que tiene un gran reto y es tratar de adicionalmente presentarnos lo que todos hemos hablado de experiencias individuales, hablarnos de 27 países en tan solo de 12 a 15 minutos. El profesor Emiliano es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, sobre fusiones de empresas en el mercado de la Unión Europea y Derecho de la Competencia de la Unión Europea, Visiting Scholar en American University College of Law, Senior Expert de la Comisión Europea para Proyectos de Investigación y para la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda de Madrid, autor de diversos artículos y libros sobre integración económica, derecho de la competencia de la Unión Europea, profesor visitante en Costa Rica, Ecuador y China, y conferencista internacional en diversos países europeos y latinoamericanos en temas de competencia. Adicionalmente es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Bienvenido, profesor Emiliano, la palabra es suya. Muchísimas gracias, doctora Ortiz, y muchas gracias a SIDE, a EDEN y a la Universidad Externado por permitirme compartir con tan ilustres colegas esta mesa sobre el sector energético, en concreto dentro de la electricidad y del derecho de la competencia. Yo me voy a alejar un poco respecto a mis predecesores, porque no voy a hablar tanto desde la abogacía de la competencia, sino, como mencionaba la doctora Ortiz, voy a tratar de sintetizar el proceso de construcción de un mercado eléctrico de la Unión Europea, o una unión de la energía, y cómo eso ha implicado tanto una actuación regulatoria como también una actuación o vigilancia o aplicación de normas de la competencia. Aquí el proceso es un poco a la inversa, es decir, los mercados en el sector eléctrico y en general en los sectores energéticos venían caracterizados por ser mercados puramente nacionales, normalmente caracterizados por ser monopolios, totalmente integrados, y por lo tanto la competencia era inexistente. ¿Qué ocurre? Que esta existencia de estos mercados puramente nacionales choca frontalmente con el objetivo de la Unión Europea de construir un mercado común o un mercado interior. Y por lo tanto, ya desde el principio, aunque sin competencia o sin capacidad para poder legislar, porque eso se produce en el año 2009, la Unión Europea trata de sensibilizar a los estados para que paulatinamente o progresivamente vayan iniciando un proceso de privatización del sector energético y especialmente también en el sector de la energía eléctrica. Este proceso obviamente es lento, hay muchos intereses en juego, tanto nacionales como de empresas públicas tradicionales que han jugado un papel muy importante, y por lo tanto al final se considera que a partir del año 96, y en ese objetivo de empezar a crear un marco regulador común, se inicia el primero de los 4 paquetes legislativos que la Unión Europea va a tratar de implementar para crear un marco regulador común inicial, un mínimo común denominador, puesto que la competencia o la capacidad de aprobar normas en el sector eléctrico sigue siendo estatal, pero es necesario crear un mínimo común, un proceso de armonización paulatina. Estos primeros inicios de armonización o de creación de un marco regulador común se inicia mediante directivas, que fundamentalmente es un mínimo denominador que debe ser implementado en cada uno de los Estados miembros, pero ya en el año 2003 se hace preciso que, además de ese mínimo común de normas en relación al mercado de la energía eléctrica, se introduzca también la posibilidad o la opción de que los consumidores puedan elegir libremente a sus suministradores eléctricos e incluso tratar de abrir los mercados nacionales a nuevos suministradores de energía.
obviamente esto choca con la falta de interconexión de las redes eléctricas entre los diferentes Estados miembros, lo cual lleva necesariamente a introducir un tercer paquete legislativo. Y en ese tercer paquete legislativo, que en concreto coincide en el año 2009 con el Tratado de Lisboa, donde la materia de energía ya es compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros, aquí es cuando empieza ya a haber un cierto ritmo regulatorio para tratar de ir creando ese mercado interior de la energía y específicamente mercado interior eléctrico en diferentes sectores. Así se aprueban varias directivas y un aspecto que tiene que ver con lo que han hablado mis predecesores. En el año 2009 se crea a través de un reglamento la Agencia para la Cooperación de los Organismos Reguladores de Electricidad. Es decir, lo que se detecta es que a pesar de estas iniciativas legales que se han ido aconteciendo a lo largo de este proceso, en el fondo sigue habiendo una diversidad importante normativa, una serie de barreras administrativas, legales, técnicas que dificultan el funcionamiento o la consecución de ese mercado interior de la energía y específicamente dentro del sector de la electricidad. Esta agencia de cooperación de la energía o de entre reguladores energéticos de los Estados miembros lo que va a hacer es tratar de aproximar y establecer buenas prácticas en diferentes Estados miembros para tratar de ir generando ese marco regulatorio común que de momento, al ser directivas, pues es un mínimo, pero que hay que seguir avanzando para lograr ese marco. Todo este tercer paquete ha venido consolidándose con el tema del objetivo de la Unión de la Energía como un objetivo político también para hacer frente al cambio climático, así como el Green Deal de la última de la presidenta de la Comisión Europea, Van der Leyen, en un intento de avanzar en ese proceso de consolidación y de la integración de todos los mercados de los Estados miembros en un solo mercado. Entonces, regulatoriamente, el salto cualitativo parece que se ha dado en el año 2019 con la aprobación de una directiva que es ambiciosa, pero sigue siendo directiva y, por lo tanto, seguramente cuando empecemos a analizar cómo se ha venido implementando en cada uno de los Estados miembros, nos daremos cuenta que todavía sigue habiendo divergencias regulatorias o divergencias de criterios o divergencias de condiciones que van a dificultarlo, pero ahí ya será la Comisión la que tendrá que iniciar procedimientos de incumplimiento contra los Estados miembros que hayan y dejado algún tipo de obstáculo, traba, requisito técnico adicional que dificulte el funcionamiento y una serie de reglamentos específicos sobre la electricidad, sobre la seguridad del abastecimiento eléctrico y un reforzamiento del papel de la Agencia de la Unión Europea de Cooperación para los Reguladores de la Energía. Esto significa que desde el punto de vista regulatorio se ha avanzado, pero todavía no podemos hablar del mercado interior de la energía porque sigue existiendo una diversidad extrema en esos 27 mercados nacionales. Entonces, si tenemos por un lado la regulación y los reguladores energéticos, hay que ver si podemos tratar de abrir esos mercados nacionales con el derecho de la competencia. Entonces, aquí viene la segunda parte, esa regulación de la normativa de competencia que ya tiene una larga tradición y que ya no hay problemas de si es competencia de la Unión Europea o no, porque estamos hablando del mercado interior de la electricidad y por lo tanto tiene competencia para actuar la comisión que sería el equivalente pues, a las autoridades nacionales de competencia, que tiene capacidad para intervenir en aquellas operaciones, actuaciones, comportamientos de empresas en el sector de la energía que puedan dificultar la competencia o que puedan poner en peligro ese mercado interior y que los consumidores se beneficien. Desde el punto de vista de estas normas, básicamente podemos hablar de 4 grandes actuaciones o 4 grandes áreas de intervención que tiene la Unión Europea a su disposición para tratar de evitar que los comportamientos de empresas, que no todas son privadas, sino que todavía sigue habiendo un cierto control estatal detrás de muchas de ellas, con las famosas acción hora o acciones preferentes dentro de esas empresas, pues las 4 áreas de intervención que ha establecido la Unión Europea ha sido básicamente, por un lado, la aplicación o la amenaza de la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en materia de acuerdos, prácticas restrictivas de la competencia o prácticas concertadas de la competencia, donde con carácter general se van a prohibir si afectan al comercio transfronterizo y en este caso al comercio transfronterizo de energía. En este caso hay un sistema de excepción que lo comentaba inicialmente el doctor Juan Pablo Herrera sobre las eficiencias, es decir, salvo que se acredite que esos acuerdos bien verticales, bien horizontales entre empresas
posicionadas en diferentes mercados de los Estados miembros, aportan eficiencias distributivas o dinámicas o estáticas, una especie de rule of reason en el derecho antitrust norteamericano, y que por lo tanto podrían ser consideradas válidas, pero va a analizar por qué dentro del objetivo o dentro de la filosofía de la Comisión Europea a la hora de analizar la aplicación de estas normas de competencia, creo que prima más la consolidación del concepto de mercado interior de la energía y específicamente el mercado interior de la energía eléctrica para garantizar que en lugar de existir 27 mercados, haya un solo mercado donde los consumidores, los 450 millones de consumidores, puedan contratar libremente la energía a un mejor precio, a una mejor calidad y a un mejor servicio. Eso, la primera área de intervención. La segunda área de intervención, que ahora mencionaré algunos casos, es la adquisición de posición de dominio. Tradicionalmente, en este proceso de privatización, liberalización de los diferentes mercados nacionales, hemos podido percibir cómo empresas tradicionalmente monopolísticas se ha iniciado el proceso de privatización, pero al controlar la red o tener un peso específico sobre el control de la red, en el fondo seguía siendo un monopolio de facto. Por lo tanto, el derecho de la competencia europeo, como ocurre con el colombiano, como ocurre con el norteamericano, no prohíbe la adquisición de una posición dominante, pero sí que prohíbe y persigue y sanciona lo que es el abuso de posición dominante. Por lo tanto, lo que ha ido identificando la Comisión Europea en diferente casuística es que va a o bien sancionar o bien establecer unas condiciones de supervisión leoninas antes de aplicar la sanción a todas aquellas empresas que abusen de la posición de dominio y específicamente en un sector clave para la existencia del mercado interior de la energía eléctrica, que es la interconexión. Sin interconexión, sin el acceso de las diferentes empresas europeas a la red de distribución e interconexión entre países, es inexistente el concepto jurídico de mercado interior de la electricidad. Por lo tanto, la Comisión Europea ya ha avisado a 3 grandes empresas, una en Alemania y otra en Suecia y otra en Hungría, que necesariamente, si no ponen fin a las limitaciones de interconexión, alegando múltiples y diversas razones de capacidad, de contratos de larga duración, etcétera, etcétera, aplicará sanciones económicas suficientemente importantes como para que pongan fin a ese tipo de abuso de posición dominante. Y luego está el tercer ámbito de actuación o de intervención desde el ángulo de la competencia, que en el fondo este tercer pilar o tercer ámbito de actuación desde el ángulo de la Unión Europea ha sido por un lado utilizado como mecanismo para facilitar el proceso de integración de los mercados nacionales y por otro lado también vigilar que no se adquiere una posición dominante a través de estos mecanismos. Me estoy refiriendo a los procesos de concentración de empresas o de integraciones empresariales que la Comisión Europea, básicamente desde 1999 hasta el año 2019, ha analizado más de 351 notificaciones de concentraciones o de integraciones de empresas en el sector eléctrico. La mayoría de ellas las ha autorizado sin ningún tipo de condición o requisito. Otras, por el impacto que han tenido y que ahora mencionaré, sí que les ha sometido a determinadas condiciones e incluso en algunos casos, como en el caso de España, cuando el gobierno español estableció una serie de condiciones que consideraban que eran desproporcionadas y que podían desincentivar la integración de Endesa, la empresa Endesa con E.ON. En este caso, la propia Comisión Europea dijo al gobierno español que debería eliminar de esas 18 condiciones que había puesto algunas de ellas para garantizar realmente que esa operación se pudiera realizar sin que fuese realmente un obstáculo o una traba a su ejercicio. Y luego les mencionaré alguna otra. Y por último, algo que se ha mencionado colateralmente aquí y que creo que en la realidad colombiana, mexicana o peruana de los 3 colegas no es algo que se produzca de forma habitual. Y aquí, sin embargo, es un instrumento legal muy importante que es el tema del control de las ayudas públicas o subsidios públicos. Es decir, la Comisión Europea es la responsable de garantizar, a través de la aplicación del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que cualquier tipo de subsidio o ayuda pública esté suficientemente motivado y atienda a unas razones y que no sea simplemente por proteger intereses nacionales, por proteger determinados inversores, etcétera, etcétera. Es decir, realmente la Comisión Europea ha establecido todo un sistema, de hecho tiene unas guidelines que estarán vigentes hasta el año 2024, donde cualquier empresa o cualquier Estado miembro de la Unión Europea que quiera otorgar subsidios a empresas
energéticas tendrán que cumplir con los criterios establecidos en esas guidelines. Ya saben ustedes, porque además se ha hablado también en algún otro de los foros inicialmente, que España ahora mismo es uno de los países con mayor número de arbitrajes internacionales, precisamente porque cuando cambió el sistema de subsidios a las renovables, pues automáticamente todas las empresas inversoras que se habían establecido en España en amparo de esas ayudas públicas, pues entendieron que eso violaba la confianza legítima en el inversor, y tenemos más de 80 casos abiertos con diferentes inversores. Pero el caso es que todo este sistema de ayudas o subsidios públicos no los puede otorgar unilateralmente el Estado o los Estados. Tiene que tener la autorización previa de la Comisión Europea para comprobar que efectivamente atiende a los criterios que se fijan, sobre todo de mantenimiento del empleo o de cuestiones sociales o cuestiones de integración territorial, es decir, toda una serie de criterios bajo los cuales se justifica la concesión de esas ayudas públicas o subsidios públicos. Dicho esto, si tenemos los 4 pilares, es decir, acuerdos restrictivos, por una parte, abuso de posición dominante del 102 del Tratado de Funcionamiento, integraciones empresariales, del Reglamento 139/2004 y los subsidios públicos, todo este entramado se dirige a unos participantes en el mercado, como mencionaba el doctor Juan Pablo, agentes en el mercado. Aquí creo que también hay alguna diferencia en relación a los 3 países que me han precedido previamente. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo ese proceso de regulación que hemos visto, de liberalización, de creación de un marco legal común, el objetivo de la Unión Europea en relación a esa consolidación de ese mercado interior de la energía ha consistido en que no haya sectores energéticos integrados, vertical y horizontalmente. Por lo tanto, el objetivo es separar esos sectores, de tal manera que a día de hoy, gracias a ese marco regulador y especialmente con el último que he mencionado, el 4º paquete que se ha aprobado de directivas y reglamentos en el año 2019, la idea es que haya, por una parte, generadores de electricidad, transportistas, distribuidores, suministradores, una nueva categoría, almacenadores de energía, porque es otro elemento a tener en cuenta como consecuencia que ahora se está desarrollando dentro de esas energías renovables la posibilidad de almacenar energía para luego, en caso de necesidad, suministrarla a la red. Y por último, una categoría que creo que es muy novedosa y que en algún país se está discutiendo su implementación, que es el papel tradicional del consumidor, que en principio es el destinatario de las normas de competencia para protegerle, para que no haya ni acuerdos restrictivos, ni abuso de posición dominante, ni integraciones empresariales que puedan dar lugar a abusos de posición dominante o acuerdos restrictivos o oligopolios colectivos. Nos encontramos con que la directiva, la del año 2019, ya consolida la figura del prosumidor como consumidor, que a la vez también va a ser productor de energía, creando las comunidades ciudadanas de energía, es decir, la posibilidad de que comunidades de ciudadanos, de consumidores, generen su propio espacio de energía y los excedentes de esa energía los suministren a la red eléctrica y, por lo tanto, puedan venderlo y comercializarlo como si fuese una entidad más. Entonces, el objetivo, desde el punto de vista de estas normas de competencia, es vigilar no tanto a los proconsumidores o prosumidores, que en el fondo tienen muy poca capacidad de negociación o de imposición de precios o de tarifas o de condiciones legales, sino fundamentalmente establecer una vigilancia a los generadores, a los transportistas, a los distribuidores, a los suministradores y la última de las categorías, que es los almacenadores de energía. Entonces, la función del derecho de la competencia, una vez ya que parece que se ha consolidado el marco regulatorio, es vigilar y garantizar que ninguno de estos agentes económicos en el mercado, en ese mercado ya interior de la electricidad, comprendiendo los 27 mercados que integran la Unión Europea, va a llevar a cabo ningún tipo de práctica, abuso, integración empresarial que no cumpla las condiciones o va a recibir ayudas públicas encubiertas, directas o indirectas. Entonces, desde el punto de vista de conclusión o desde el punto de vista, digamos, de perspectiva, pues el trabajo aquí ha sido ingente porque estamos hablando de pasar de 27 mercados a un solo mercado, de 27 regímenes regulatorios distintos y de autoridades regulatorias y de competencia distintos a la creación de una agencia europea de reguladores energéticos y una autoridad de competencia con capacidad para actuar a nivel de los 27 Estados miembros, y eso está consolidado, aunque falta ver todo ese proceso. De hecho, los resultados desde el punto de vista regulatorio y de actuación
se consideran que se van a empezar a ver a partir del año 2025, porque la directiva se aprobó en el año 2019, pero tiene un periodo de transposición y esperamos que en ese año 2025 se vean ya los efectos positivos desde el punto de vista regulatorio, creación de un marco legal común, y desde el punto de vista de competencia, las autoridades, primero la Unión Europea o Comisión Europea como autoridad de competencia europea, y luego las autoridades nacionales de competencia que están integradas también con la Unión Europea, vigilar de que no se produce ningún tipo de comportamiento. Porque el peligro que hay, y es lo que estamos apreciando, es que empresas pretendan establecerse en diferentes sectores energéticos, como está ocurriendo con muchas de las tradicionales. Repsol, por ejemplo, todo lo que sea combustibles fósiles están pasando porque saben que su futuro es incierto en los próximos años. Por lo tanto, están pasando al sector de las renovables. Entonces, pueden aprovechar sus redes, sus infraestructuras, sus conexiones, el conocimiento que tienen del mercado para aprovecharse en esas condiciones de entrada en el mercado de las energías renovables, que en el fondo es también el mercado de la energía eléctrica. Por lo tanto, hay que hacer una vigilancia para comprobar que no hay barreras y que esas barreras ni provienen de los Estados miembros, porque para eso hay un marco regulador común, y tampoco proviene del comportamiento individual de las empresas, que en principio ya no pueden ser estatales o de un control exclusivo estatal, aunque todavía se discute el control de esas acciones oro o acciones preferentes por razones estratégicas, pero hay que seguir vigilando, y la Comisión Europea tiene clarísimo que va a dar prioridad a la garantía y consecución de ese mercado interior de la electricidad, porque su objetivo es, pues, cumplir con esa unión de la energía global, ya no solamente la electricidad, sino en renovables, ir acabando con los fósiles, cumplimiento de la cumbre, de los compromisos adquiridos en la cumbre de París, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ya he cumplido mi tiempo. Muchas gracias, profesor Emiliano. Muchas gracias. Aunque hemos cumplido el tiempo, son las 12:15, varios de los asistentes me han hecho llegar varias preguntas. Entonces voy a lanzar 2 preguntas para todos nuestros panelistas y les voy a pedir que respondan la que ustedes quieran de esas 2 preguntas. Para ello pueden utilizar de 3 a 4 minutos para no extendernos demasiado y cumplir con los tiempos. Una primera pregunta que me hacen los asistentes es: ¿por qué hemos hecho tanto énfasis en la intervención ex ante? Es decir, en la intervención a través de la abogacía de la competencia. ¿No sería mejor, me dice uno de los participantes, que la acción de la autoridad de competencia fuera netamente sancionatoria e incluso más estricta y más rígida para mejorar la competencia en estos mercados? Esa es una primera pregunta. Y la segunda tiene que ver más con los temas que hemos abordado de abogacía de la competencia, y es: ¿cuáles creen que son los retos de la autoridad de competencia para fomentar o implementar el uso o la entrada de energías más eficientes y renovables, y si en realidad ustedes creen que eso va a cambiar el panorama de competencia en los mercados eléctricos? Estas son las 2 preguntas, y antes de darles paso, quiero presentarles a todos a la doctora Ana María Pérez Herrán, quien va a participar en este panel. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Derecho Económico de la misma Universidad Javeriana, profesora de Derecho Romano de esta universidad y del módulo de Compliance y Competencia en el curso de Corporate Compliance and Governance de la Universidad de los Andes. Es actualmente la coordinadora del Grupo de Abogacía de la Competencia de nuestra Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, si les parece, comenzamos con la doctora Ana María, una buena forma de darle la bienvenida. Y doctora Ana María, siéntase libre de contestar 1 o 2, lo que pasa es que el tiempo es muy breve, pero la escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Ingrid, por la introducción, y un saludo a todos los panelistas. Creo que este espacio ha sido sumamente nutrido e importante desde todos los puntos de vista del doctor Mario Emiliano, del doctor Francisco, sin duda, pues del doctor Juan Pablo, desde el punto de vista de la Superintendencia de Industria y Comercio, y del doctor Emiliano, tratando de recoger algunos de los puntos que yo creo que se han tocado y que tienen pues mucho impacto en las preguntas que estamos viendo. Me gustaría empezar en el orden en que fueron formuladas. Yo creo que las podemos abordar las 2 de manera conjunta, en relación con por qué, digamos, esta dicotomía, ¿no?, entre prevención y sanción.
Yo creo que desde la autoridad de competencia y desde las distintas autoridades de competencia y en el marco de la red internacional, se ha hablado de que estos dos mecanismos al final buscan un objetivo común, y es que no se materialicen en el mercado prácticas restrictivas de la competencia ni prácticas que puedan generar distorsiones en los mercados. Ese es el objetivo común, que si lo podemos alcanzar desde el punto de vista sancionatorio, magnífico, y si lo podemos alcanzar desde el punto de vista de prevención, también es importante. La prevención siempre tiene que tener un rol preponderante que, como lo hemos visto en las intervenciones de algunos de los panelistas, pues se ha dejado un poco relegado cuando muchas veces digamos, las afectaciones se hacen directamente o se pueden llegar a generar desde el punto de vista de los mercados directamente desde la intervención del regulador. Luego, darle una preponderancia a una herramienta, llámese ex ante o ex post, más que a otra, pues podría ser incorrecto en la medida que su articulación conjunta nos permite identificar los comportamientos restrictivos y hacerles frente a los mismos. Sin duda, el rol de prevención tiene que fortalecerse. Como lo señalaba alguno de los panelistas hace unos minutos, se han hecho grandes intenciones de concursos en sede del Banco Mundial, etcétera, para recalcar la importancia de que la autoridad de competencia haga parte del proceso regulatorio y parte, digamos, en ese diseño y en ese recomendarle al regulador cómo su regulación podría tener un menor impacto nocivo sobre la competencia. Eso, digamos, en un primer momento. Y en relación con la segunda pregunta de esa gestión eficiente de energía y cuál es el rol de la autoridad de competencia, un rol fundamental, sin lugar a dudas. Desde la autoridad de competencia en Colombia hemos tenido oportunidades de pronunciarnos a manera de ejemplo sobre un aspecto, y en otro estamos trabajando en relación con la infraestructura de medición avanzada en el Sistema Interconectado Nacional. Por ejemplo, tuvimos oportunidad de pronunciarnos, y en este momento estamos trabajando a propósito de un proyecto sobre vehículos eléctricos. Básicamente, ¿qué es lo que vemos en Colombia hoy en día? Que hay un reto desde el 2014 para migrar a una gestión eficiente de energía, y esto es una realidad a la que el regulador le está teniendo que hacer frente, y que sin duda la autoridad de competencia va a tener que hacer un acompañamiento constante y dirigido a que en efecto cualquier regulación que se genere, que a la postre cree mercados, etcétera, pues lo haga de la manera más competitiva, que se pueda garantizar concurrencia. Y digamos, esto es una cosa fundamental, muy de la mano también con la regulación que se ha hecho en sede de energía renovable no convencional. Sin duda, Colombia ha tenido desde el Plan Nacional de Desarrollo una, digamos, disposición tendiente a involucrar en la matriz energética este tipo de energías. Y allí el compromiso del regulador ha sido importante, y también el esfuerzo desde Abogacía de la Competencia en acompañar al regulador en que todos estos mecanismos de inclusión pues garanticen definitivamente la libre competencia, que no vayan a constituirse barreras de entrada que vayan a, digamos, generar alguna ventaja en la competencia de alguno de los agentes ya incumbentes, etcétera, pues es un rol fundamental. Entonces, como para redondear esa segunda pregunta, en la gestión eficiente de energía, el regulador tiene grandes retos de regular. A nivel Colombia, estamos hablando pues, del Ministerio, de la CREC y sin duda de la UBME. Y en ese orden de ideas, en la medida que estas regulaciones pueden generar nuevos mercados a futuro, ¿cierto? Nuevas actividades que el mercado no está desarrollando, pero va a incursionar y va a empezar a hacerlo, pues allí el rol de abogacía de la competencia es clave para que el diseño garantice desde el inicio mercados en los que haya concurrencia y en que haya intensidad de la competencia. Muchas gracias, Ingrid. No sé si me extendí un poco. No, perfecto. Muchas gracias, doctora Ana María. Profesor Francisco Ochoa, adelante con sus respuestas, de las dos o de una, como usted elija. Gracias, Ingrid, gracias. Bien, creo que el tema de ex ante y ex post sería importante definirlo también en función a qué actuación, ¿no? Porque muchas veces en el derecho a la competencia se habla de esta separación cuando se refiere a la regulación frente a la conducta privada. Justo la controversia en materia de competencia, usando esos términos, suele ser esto, ¿no? Si es que de manera anticipada vamos estableciendo las reglas, o de manera posterior, a través de la autoridad de competencia, ya se hace un control de daños, ¿no? Pero creo que ese mismo enfoque también, la pregunta es tan abierta que podría también, debido a lo que hemos dicho o el discurso que hemos dado sobre actuaciones públicas, también se puede ampliar a si es que se debería hacer solo un control ex ante, un control posterior del ámbito regulatorio, es decir, regular al regulador, que es básicamente lo que he tratado de plantear en mi exposición.
Creo que tanto en el ámbito público y privado, como lo dijo Ana María, es importante tener estos dos controles, ¿no? Tanto para el privado como empresa, como para el Estado. Pero sí creo que a nivel ex ante, por ejemplo, en el lado privado tiene que quizás tenerse un poco más de cuidado en el sentido de no asfixiar a la empresa y no decirle cómo realizar su negocio, ¿no? Por eso quizás la regulación menos comando y control, que es la que suele utilizar el Estado, y quizá más de principios, más amplia, más de persuasión también, y educativa puede funcionar, ¿no? Sobre todo porque hoy en día casi tenemos alrededor del mundo regímenes que privilegian la libertad de empresa, la libre iniciativa privada. Por lo tanto, una regulación asfixiante ex ante podría ser contraproducente. Y en el ámbito público, y acá con esto empato a la segunda pregunta, creo que también tiene que tenerse un rol muy parecido, ¿no? A pesar de que la autoridad pública también está sujeta a límites mucho más estrictos, obviamente, que el empresario que está sujeto al principio de libertad. Igual en el ámbito público, una autoridad de supervisión regulatoria, oversight body, como les llaman en las agencias de mejora regulatoria, también tiene que tener mucho cuidado con la autonomía de los reguladores, ¿no? El gran reto para una política de mejora regulatoria o de facilitación de la competencia en el ámbito regulatorio, creo que reside en cómo respetar autonomías de los diferentes ámbitos. Porque, claro, por ejemplo, a nivel de los estados confederados, como puede ser en México, la lógica es de una manera que se tiene que respetar lo que establecen las federaciones. En el caso de Perú, aunque no tengamos un estado federado, también existe este problema de la autonomía, reto, en donde el Poder Ejecutivo puede establecer ciertas reglas, pero los gobiernos locales que son elegidos, los alcaldes por voto popular, también podrían decir, oye, a mí me han elegido para regular determinadas materias, tú no te metas en esto. Entonces, creo que el gran reto para poder lograr a nivel de las abogacías, por ejemplo, o a nivel de control regulatorio administrativo, para no entrar en el tema judicial que también es bastante amplio, es tratar de ver cómo se llega a articular y coordinar adecuadamente con los diferentes reguladores. Porque también un control previo, a través de un análisis de impacto regulatorio, una decisión, un dictamen u opinión de la Agencia de Mejora Regulatoria sobre los proyectos, no puede llegar a intervenir en el core del negocio del propio regulador, ¿no? No sé si me dejo entender, es decir, el propio regulador conoce su propio sector. El regulador, ya sea a nivel subnacional o central, que puede ser una agencia gubernamental que es especializada en energía, tiene por atribución legal esta capacidad de definir qué es lo más adecuado para el interés público, y la agencia regulatoria o de competencia tiene este reto de dar los parámetros grandes, más no intervenir necesariamente al detalle. Creo que ese es el gran reto que tienen a nivel de controles previos y posteriores, ¿no? Y con eso termino mi opinión. Muchas gracias, profesor Francisco. Profesor Mario Emilio, le voy a formular una tercera pregunta y excúseme el abuso, pero aprovecho que es su turno de la palabra y hay varias preguntas. Escogí una, aunque hay otras, y es si son vinculantes y en su opinión, ¿son vinculantes los capítulos de competencia de los tratados de México, Estados Unidos y Canadá? Y el Tratado de Libre Competencia entre México y la Unión Europea y adicionalmente el de la Alianza del Pacífico para blindar, dice la persona que formula la pregunta, a México de las iniciativas que son contrarias a la libre competencia del gobierno actual, según lo que usted expuso. Entonces, pues usted tiene el reto de contestar esas tres preguntas, pero usted es libre de contestar una o las tres. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesora. Pues interesantísimas todas las preguntas. Inicio brevemente en relación con la primera pregunta. ¿Por qué el énfasis en el sistema de intervención ex ante en materia regulatoria? Miren, la Comisión Federal de Competencia, la previa, la que existe actualmente, inicia sus actividades el 23 de junio de 1993 y por años se dedicó solamente a este esquema tradicional de ex ante en revisión de concentraciones ilegales y expose en relación con prácticas monopólicas absolutas y relativas. Y fue muchos años después en que la entonces COFEMER, hoy CONAMER, insistía en que tenía que llevarse a cabo, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales, de aplicar también un mecanismo
que ayudara a prevenir la emisión de regulaciones anticompetitivas. Una vez que tuvimos varios reportes, uno muy mencionado en México de la OCDE en enero de 2012, en donde se señalaba que gran parte de las distorsiones al mercado no eran tanto por conductas anticompetitivas de privados, sino que eran por la emisión de regulaciones por parte de autoridades de los distintos órdenes, funciones y niveles de gobierno que distorsionaban el mercado, que típicamente generaban barreras a la entrada, generaban muchos ganadores y perdedores y que pues no cumplían con esa misión. Entonces fue por eso que se establece la modificación a la entonces manifestación de impacto regulatorio, hoy se le llama la IR, en inglés la RIA, en donde se adicionaron 2 grandes capítulos, el 9 y el 11, con preguntas dinámicas, que son en total cerca de 27 preguntas, y todo ese procedimiento es un procedimiento público. Nada de lo que hace la CONAMER, el Oversight Body, es vinculante. Simplemente emite una opinión. Ese argumento que comentaba el profesor Francisco Ochoa de que los Oversight Body no deben de intervenir, eso lo escuché mucho cuando fui comisionado por más de 4 años. Venían los reguladores y decían, oye, no te metas. A ver, yo sí me meto y mi función es retarte a ti. No me voy a meter en la parte técnica. Tú eres el que, pero sí conozco la metodología. Y mi función como Oversight Body es retarte para que sea una buena regulación. Y al final del día, las opiniones no son vinculantes. La opinión en esa etapa de la Agencia de Competencia Económica no es vinculante tampoco, pero al menos es una alerta temprana, digamos, de lo que está buscando una autoridad regulatoria para entonces después ejercer la acción correspondiente, digamos, como en el sector eléctrico, que han presentado controversias constitucionales. En ese sentido, es clarísimo que las distorsiones en gran parte se generan por mercados, por regulaciones anticompetitivas. El gran reto de las autoridades de competencia económica, al menos la mexicana, es que ante regímenes actuales como el mexicano, en donde está buscando volver a modelos del milenio pasado, de los 80s, en donde está buscando eliminar la generación de mercados y tener el control absoluto, pues es precisamente, por un lado, ejercer la acción constitucional correspondiente, defender lo que está en la Constitución, lo que está en las leyes de competencia económica y socializarlo. Y también el gran reto es que tienen que ceder las agencias, la COFECE de Mexicana tiene que ceder. Había mucho celo hace algunos años de que ellos tenían el monopolio de la verdad sobre acciones de competencia económica. Entonces tienen que ceder y también entender que hay acción privada directa y que los particulares, lejos de afectar su labor, están fortaleciendo su labor de abogacía por la competencia. Espero que las recientes acciones que han sucedido en México hagan comprender a la COFECE mexicana el valor que tiene precisamente la acción privada directa en materia de competencia y de abogacía a la competencia. Y en el tercer tema, pues efectivamente sí es vinculante. Si por el régimen actual ya hubieran eliminado a la CONAMER, a la Oversight Body, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, a pesar de que esté en la Constitución, a pesar de que hay una ley general, ya hubieran eliminado a la COFECE, la hubieran centralizado de ser un órgano con autonomía constitucional, ya lo hubieran puesto de nuevo dentro de la Secretaría de Economía. No lo pueden hacer. Además de que tienen que vencer el tema constitucional, que a lo mejor le pueden dar los votos o no, pero no lo pueden hacer porque están estos tratados de libre comercio. El de TEMEC con Estados Unidos y Canadá, con la Unión Europea, con la Alianza del Pacífico, con Colombia, Perú, Chile, México. Existen estos capítulos de buenas prácticas regulatorias y en estos 3 tratados que se ha referido tienen distinto nivel de obligación para el Estado mexicano, pero el punto es que efectivamente esos instrumentos internacionales son parte del derecho mexicano. La Constitución es muy clara, que es la Constitución, los tratados internacionales
las leyes que de ella emanen son parte de un bloque constitucional y por supuesto que fortalecen las acciones de protección de competencia no solamente en la industria eléctrica, sino en general de la mejora regulatoria de la competencia económica. Gracias. Gracias, profesor Mario Emilio. Profesor Emiliano. Para no ponerte la tesitura de hacerme una pregunta, directamente voy a intervenir. Escúcheme un segundo, es que me formularon una tercera pregunta y eso que estoy tratando de recoger. Es una intervención un poco en línea con lo que se ha hablado antes. Que es, adelante. A veces cuesta entender que por qué tiene que haber entes regulatorios y entes de competencia, porque eso genera multitud de normas. Es decir, tiene que haber una comisión regulatoria de la energía, otra de telecomunicaciones, otra de servicios domiciliarios, otra financiera. Es decir, en el fondo, eso lo único que crea es mayor burocracia, obstáculos en los procesos de agilización, de entrada en el mercado, de operadores en esos sectores económicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre me he preguntado que si aquí en España nos eliminamos y refundimos la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y creamos un superorganismo que aglutinaba reguladores con garantía de competencia y no ha sido tan mala experiencia. Es decir, en el fondo unificas y dejas que también los conflictos que surgían entre las autoridades de competencia y las autoridades reguladoras, y esto es mío, si esto es tuyo, que eso también pasa un poco entre la SIC y la superfinanciera, porque la superfinanciera en principio también puede decir, no, yo autorizo esta integración de bancos y aunque usted me diga que eso tiene incidencia en la competencia, pues yo lo apruebo, ¿no? Entonces, ¿no sería más fácil para todos los actores y agentes en el mercado crear esa superautoridad que aglutinase reguladores y hay autoridades de competencia? Ya sé que hay cuestiones constitucionales, como destacaba María Emilio, que va a decir, no, para eso necesitamos una reforma constitucional y eso es prácticamente imposible. Pero quiero decir, en el caso español está funcionando, no hemos recibido muchas críticas por la Unión Europea con esa fusión y de momento los resultados están siendo interesantes, al menos, sin que haya interferencia política por el medio. Pero creo que María Emilio quiere decir algo. Bueno, con todo gusto. A ver, me parece que el modelo puede funcionar en un momento dado cuando tienes al frente las instituciones gente con un buen perfil, gente con preparación técnica, gente que ha sido un ciudadano de a pie, con sensibilidad, con preparación técnica. Pero estamos en un sistema en donde vas a depender de las personas, no de las instituciones. Cambian las personas por cualquier razón. Lamentablemente en México estamos viviendo en los últimos 2 años una situación así y vienen personas que no están preparadas, que no tienen conciencia, no entienden los temas y entonces no existen contrapesos. O sea, el tema que tenemos ahorita de lo que hemos hablado en este panel, de tener este sistema de pesos y contrapesos, ha ayudado un poco para frenar los embates de un gobierno que dice, a ver, yo tuve 30 millones de votos en la elección pasada y eso me da para hacer lo que yo quiera. Por eso, pero no tiene racionalidad económica, no tiene sentido lo que estás señalando. Entonces, pues eso es lo que quisiera el gobierno actual, centralizar todo en una sola persona. Y eso es gravísimo cuando pues, la persona no es la indicada para los temas. Entonces, entiendo que España ha seguido ese modelo, que en Reino Unido también han venido en los últimos años seguido eso y ha funcionado. Pero en el caso mexicano ahorita no sería una opción, sería terrible que pudiera, imaginarme que desaparecen los contrapesos como estamos ahorita, sería realmente desastroso. Gracias. Profesor Emiliano, Sí. en 2 minuticos, 3, mentiras. Le preguntan si las sanciones en materia de abuso, conforme al 102 del Tratado de Funcionamiento, realmente han sido adecuadas para promover la competencia en materia de interconexión. Sí. De hecho, hay un seguimiento a las 3 operadores, tanto al de Dinamarca con Alemania, el húngaro y el sueco. Los 3 tenían unas condiciones taxativas de seguimiento por parte de la Comisión Europea y las 3 empresas han tenido que ir informando de cómo cumplían los compromisos para evitar la sanción. Entonces sí que hay un seguimiento y hay un cumplimiento. Sí. Porque si no, la amenaza es que efectivamente pues, puedan poner multas y a la Comisión Europea no le tiembla la mano.
Antes mencionaba Francisco Ochoa el caso Google. A Google lleva ya más de 8.000 millones de euros en sanciones por diferentes razones. O sea, que ya Microsoft otros 1.800, es decir, que y ahora ha empezado con Facebook. Entonces, no, desde el punto de vista sancionatorio, si no se cumplen los compromisos adquiridos, a la Comisión Europea no le suele temblar la mano para poner sanciones cuantitativas y muy importantes. Bueno, muchísimas gracias. Es el momento de agradecer a los panelistas que colaboraron fantásticamente para que el panel resultara muy bien. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en esta mañana y aún a pesar de que ya es hora de almuerzo en Colombia y que siguen aquí fielmente escuchándonos. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos escuchar estas experiencias, la europea, la mexicana, peruana, colombiana. Un agradecimiento especial a CIDE nuevamente y a la Universidad Externada. María Alejandra, tienes la palabra. Muchas gracias. No, de verdad, agradecer a todos los miembros de este panel, Mario Emilio, Francisco, Ana María, al doctor Juan Pablo, que bueno, que se desconectó hace un momento, y el doctor Emilio, de verdad que ha sido un panel de muy altísimo nivel, y por supuesto a la excelente moderación de la doctora Ingrid. De verdad que muchas gracias a todos por su participación. De esta manera damos por finalizado el día 2 de la sala de energía eléctrica de ACIDE. Nos veremos mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que descansen.